Dice la Escritura en Apocalipsis 1:17, Scripture says in Revelations 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Revelation 1:17 says, when I saw him, I fell at his feet as though dead. Eso es la presencia de nuestro Señor. That is the presence of our God. Pero dice el versículo, y Él puso su diestra sobre mí. And the verse says, he said, do not be afraid. Y me dijo, no temas. He placed his right hand on me and Yo said, do not soy be el afraid. primero y el último. I am the first and the last. Oh, gloria a ti, mi Señor. Oh, all glory to you, my God. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga a todos. Brothers, good morning. May God bless you all. En esta mañana voy a seguir compartiendo con ustedes sobre el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. This morning I'm going to continue sharing with you all from the book of 1 Peter, chapter 1. Y este tema que es una vida santificada. And it's about this theme that is a sanctified life, En los versículos del 14 al 16. from the verses 14 through 16. Estamos allí, Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. 1 Peter chapter 1 verses 14 through 16 say, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Vamos a orar. Let us pray. Padre bendito Dios, gracias. Heavenly Father, thank you. Gracias por este día, Señor, Thank you for this day, Lord, que permites que hayamos elevado canciones a ti, Señor. Thank you for allowing us to elevate songs to you, Lord, Adorarte con nuestra voz. to worship you with our voices. Ahora, Señor, háblanos. Now, Lord, speak to us. Que sea tu Espíritu Santo May it be your Holy Spirit quien inunde nuestros corazones. who speaks to our hearts. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. I ask all of this in the name of your beloved Son, Jesus. Amén. Amen. Los versículos que continúan de la última prédica que di a ustedes, The verses that continue after the last preaching that I gave to you all, que fueron los versículos 11, 12 y 13. that were the verses 11, 12, and 13. La semana pasada compartí el versículo 13 con ustedes. Last week I talked about verse 13 with you all. Y ahora entonces vamos a compartir los versículos 14, 15 y 16 que acabamos de leer. And now we're going to be talking about the verses 14, 15, and 16, which we have just read, Y que nos hablan de cómo poder tener una vida santificada. and they speak to us about how we can have a sanctified life. Pero en primer lugar, ¿qué significa la palabra santo? But in the first place, what does the word holy mean? Que Dios sea un Dios santo. That God is a holy God. La palabra santo en el griego es agios, The word holy in Greek is hagios, que tiene que ver con ser diferente, and it has to do with being different,
ser una persona separada, being someone who is separated semejante a la naturaleza con el Señor. in the same nature with the Lord. Y la palabra santo es uno de sus atributos. And the word holy is one of his attributes. Hace algunos meses estuve dando en las noches, repasando los atributos de Dios. A couple of weeks ago, at the evening services, I was talking about the attributes of God. Y hablamos de este atributo tan importante que es su santidad. And we spoke about this important attribute which is his holiness. Ahora veamos la santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Now, when we speak of the holiness of God, what does it mean that God is holy? Pasajes como Primera de Samuel, donde dice que no hay santo como Jehová, Passages like 1 Samuel say to us that there is no holy one like the Lord. o en Isaías capítulo 6, versículo 3, donde los ángeles gritaban 3 veces santo, Or like in Isaiah chapter 6 verse 3 where the angels sang 3 times holy. son algunos ejemplos de pasajes que se habla acerca de la santidad de Dios. Those are some examples of passages that talk about the holiness of God. Otra forma de decirlo es la perfección absoluta. A different way to say it is absolute perfection. Según Oseas capítulo 11, versículo 9, Dios es diferente a cualquier otro. According to Hosea chapter 11 verse 9, it says that God is different from everything else. Y su santidad es la esencia de su aspecto. And his holiness is a part of his aspect. Él es diferente. He is different. Su propio ser está completamente ausente incluso de un vestigio de pecado. His own being is completely without sin. No hay pecado en Dios. There is no sin with God. Él está por encima de cualquier otro. He is above everything else. Según el Salmo 45, nadie puede compararse con Él. According to Psalm chapter 40 verse 5, it says that none can compare with him. El atributo de la santidad de Dios The attribute of the holiness of God cambia todos sus otros atributos. changes all of his other attributes. Le añade santidad a sus otros atributos. It adds holiness to all his other attributes. La Biblia dice que su amor es santo, The Bible says that his love is holy. su justicia es santa, His justice is holy. incluso su ira es santa. Even his anger is holy. La Biblia habla del furor de Dios y este furor de Dios es santo. The Bible speaks of the wrath of God, and even this wrath is holy. Ahora, estos conceptos son difíciles de entender para nosotros. Now, these concepts are very difficult to understand for us. No podemos comprender en totalidad estas cosas. We can't completely understand all of these things. De hecho, la santidad de Dios es la más difícil de explicar de todos los atributos de Dios. And the holiness of God is the most difficult attribute out of all his other attributes to explain. Y en gran parte es porque es uno de sus atributos que no son compartidos con la humanidad. And the reason is because it's one of his attributes that is not shared with humanity. Nosotros somos creados a la imagen de Dios We are created in the image of God, y compartimos muchos de sus atributos. and we share many of his Él lo ha attributes. compartido con nosotros, He has shared them with como us, su amor, like his love, como su justicia, like his justice, en pequeñas gotas. in little drops. Pero hay atributos que Él no lo ha compartido con la humanidad, But there are attributes that he does not share with humanity, como su omnisciencia, like his being omniscient, como su omnipotencia, omnipresencia like his omnipresent, y su santidad. and his holiness. La santidad de Dios es su perfección, su pureza sin pecado. The holiness of God is his perfection and his purity without sin. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad. The holiness of God Personifica el misterio de su majestuosidad. it is the mystery of his majesty.
Y muchas cosas podemos hablar de la santidad de Dios. And we can speak many things of the holiness of God. Pero en esta santidad Él está solo. But in His holiness, He is the only one. No hay nadie como Él. There is none like Him. Y si no entendemos estas cosas, And if we do not understand these things, vamos a ser cristianos que no vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. we will be Christians who are not living according to the Word of God. Vamos a ser cristianos frustrados, We will be frustrated Christians, intentando ser como Dios. trying to be like God. Hay alguien que quiso ser como Dios There was one who wanted to be like God, y fue desterrado. and he was rejected. Entonces, en esta santidad, So in His holiness, Dios es el único santo. God is the only holy one. Pero vamos a ver cómo es que Dios, a través de su palabra, nos pide que seamos santos. But now we're going to see how God, according to His Word, asks us to be holy. Y según estos versículos, And through these verses, vamos a ver 3 puntos. we're going to see 3 points. Los hijos son santos. Children are saints. Los hijos se santifican. Children are sanctified. Los hijos y la santidad. Children and holiness. Los hijos son santos. Children are saints. Dice el versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verse 14 says, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Como hijos, dice la Escritura, As children, the Word says, nos da una visión, nos enseña que Él nos llama hijos. this gives us a way to see that He calls us children. Y esto tiene que ver con la doctrina de nuestra salvación. And that has to do with the doctrine of our salvation. Él nos ha comprado, He has bought us. Él nos ha redimido, He has redeemed us. Él nos ha hecho hijos suyos. He has made us His children. Somos sus hijos. We are His children. Y al venir a ser hijos de Dios, And now that we are children of God, somos santos. we are holy. Hemos sido santificados por Dios. We have been sanctified by God. Miren en el primer versículo de este primer capítulo de la carta de Pedro. See in this first verse of the same book of 1 Peter, Versículo 1 dice, verse 1 says, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Peter chapter 1 verse 2 says, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. El cristiano ha sido santificado por el Espíritu Santo. The Christian has been sanctified by the Holy Spirit. Somos santos ahora. We are holy now. Si leemos las cartas, en la gran mayoría de ellas, los apóstoles se refiere a la iglesia como los santos. If we read the letters, in most of them, the apostles refer to the church as the holy ones or the Los saints, escogidos de Dios, the chosen ones of the a Lord, quienes Dios ha llamado, ha redimido. the ones who the Lord has called, has chosen. Efesios 1:4 dice, Ephesians 1:4 says, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ephesians chapter 1 verse 4. Él nos escogió He has chosen us, y nos salvó, and He saved us, y ahora somos sus hijos and now we are His children, y somos santificados por Él. and we are sanctified by Him. Somos santos por Él. We are holy because of that. A veces nosotros confundimos este término Oftentimes we confuse that y nos term dejamos mover por el pensamiento católico acerca de una persona santa. and we think of it in the way of the Catholic
beliefs of a holy person or a saint. Según las doctrinas católicas, According to the Catholic doctrine, una persona santa es aquella que ya no vive más en la tierra a saint is someone who no longer lives on earth y que ha sido declarada santa en algún momento por el Papa. and who has been declared a saint at some point by the Pope. Es una persona que ha sido canonizada como santo o santa, It is someone who has been categorized as a saint, a quien también se le puede pedir cosas, adorar, and you can orar. also pray to this person, ask this person for things, and worship them. Pero esto es muy contrario a lo que dice la Biblia. But that is completely the contrary to what the Bible says. Santo es aquella persona que ha nacido de nuevo. A saint is someone who has been born again, Y esto es la base de nuestras doctrinas. and that is the basis of our doctrines. Esto es lo que primero siempre aprendemos en la iglesia, It is what we always are taught at que the hemos church, nacido de nuevo. that we have been born again. Esto lo hemos explicado muchas veces aquí That has been explained many times here, y siempre lo haremos. and we also always Cuando teach una this. persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, When someone confesses Jesus as their Lord and Savior, esta persona es santa, that person is holy. es salva, He is saved porque el Espíritu Santo de Dios because the Holy Spirit of God ha regenerado nuestro espíritu que estaba muerto en nosotros. has regenerated our spirit that was dead within us. Ahora nuestro espíritu tiene vida dentro de nosotros. Now our spirit has life within us. Eso es el nuevo nacimiento. That is being born again. Eso es la regeneración. It is the regeneration. Ya nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo en nuestra vida, We are already saved by the work of Jesus Christ in our lives, por el perdón de nuestros pecados. by the forgiveness of our sins. Somos nuevas criaturas. We are new Su beings. Espíritu ha venido a morar a nosotros. His Spirit has come to live in us. Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. We have the Holy Spirit living in us. La Biblia dice que también hemos sido sellados por el Espíritu The Bible also says that we have been marked by the Spirit hasta que Cristo venga por su iglesia. until Christ comes back for His church. Y si estamos vivos o muertos, Whether we are alive or dead, seremos arrebatados por Jesucristo. we will be taken to Jesus Christ. En otras palabras, hemos sido engendrados por el Espíritu. In other words, we have been sealed or marked by the Spirit. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, In the Gospel of John, chapter 1, verses 12 and 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. John chapter 1, verses 12 and 13 say, Si tú has venido a la salvación, if you are now saved, si tú has nacido de nuevo, if you have been born again, es porque Dios te ha engendrado por su Espíritu. it is because God has given you His Spirit. Es decir, tú has venido a la vida So you have come to life en esta tierra, in this world, en este tiempo, in this time, en el país que te tocó, in the country that He has dentro put de you la in, familia que Dios escogió, in the family that He chose for you, no por voluntad de que tus padres se unieron alguna vez, and not because your parents came together one time, sino porque fue la voluntad de Dios. but because it was the will of God. A veces cuando estamos entre familia Sometimes when we are with family y escuchamos a nuestro padre o a nuestra madre and we hear our father or mother speak, decir: uy, sí, yo casi me caso con otra persona. and they say, "Oh, I almost married this other person," Y tú como hijo dices: oye mamá, oye papá, pero entonces yo no hubiera nacido. and you as a child you say, "Oh, mom or dad, then I would not have been born." Bueno, la razón por la cual Dios unió a tus padres
Well, the reason why God brought your parents es para together que tú vengas a la vida is so that you could come to y life recibas la salvación de nuestro Señor. and so that you could receive the salvation of our Lord. Ese casi nunca existió. And that almost did not exist. Ellos son tus padres. They are your parents. Dios te ha puesto allí, God has put you sean there, como sean, no matter how it is, para que tú vengas a la salvación. so that you could come to Tú salvation. has sido engendrado por el Espíritu. You have been sealed by the Spirit. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, 1 John chapter 5 verse 18 says, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 John 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. We know that all who have been born by God, Nuevamente el apóstol Juan, quien escribe la carta de Juan, el Evangelio de Juan y ahora esta carta de Juan, the apostle John who wrote the letter of John and the gospel, él sigue recordándonos este tema de que hemos sido engendrados por Dios. is reminding us that we have been sealed by God, Y si somos engendrados por Dios, and that if we are sealed by the Lord, si tenemos esa naturaleza divina en nosotros, if we have that divine nature in us, Juan dice entonces, esa persona no debe practicar el pecado. John says that that person should not practice sin. Es decir, una persona que viva constantemente en el pecado So it means to not live continually in sin o repitiendo el pecado. or to repeat sin. Dice, Dios lo guarda It says, y may el God maligno keep no you le toca. so that anything bad would not touch Así que a you. los que hemos sido engendrados por Dios, So it means that if we have been sealed by the somos Lord, llamados hijos we are called y children, por lo tanto somos santos. and therefore we are holy. Dios nos ha escogido de entre la humanidad God has chosen us in humanity, y Él nos va a guardar. and He will keep us. Y esa es parte de su santificación. And that is a part of His sanctification. Y ahí es donde viene el otro punto, And that is where the next point donde los comes, hijos se santifican. where children are sanctified. Ya somos santos porque Dios nos ha salvado. We are holy because God has saved us. Ahora como hijos And now as children, debemos de santificarnos. we should sanctify ourselves. Pero ¿qué significa esto? But what does that mean? Bueno, el versículo 15 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Well, verse 15 says to be holy in everything that you do in life. Dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verse 15. Ahora, sabiendo lo que significa ser santo Now knowing what it means to be saved, y que somos santos y declarados por Dios santos, and that we are holy and we are declared holy by God, por ser sus hijos y por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, by being His children and by the work of the Holy Spirit in us, debemos de tener una vida de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. we should have a life according to our new nature. ¿Eso es fácil? Is that easy? Muchas cabezas se menean y dicen no. Many people would say no, Y Dios lo sabe. and God knows it. Es por eso que pide de nosotros santificación. And that's why He asks sanctification Y esto of tiene que us. ver con algo que debemos de hacer mientras estamos en esta tierra. And that has to do with something that we have to do while we are still here on earth. Nuestra santidad Our holiness, no es igual a la de Dios. it is not the same as the one of God's. Dios es, en su santidad, Él está solo. In His holiness, God is the only one. Entonces, Él nunca podría pedirnos que seamos como Él en santidad cuando nunca podemos serlo.
And so he would never ask us to be holy like him because he knows that we could never be. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando nos dice que seamos santos como Él? So what does God refer to when he says that we should be holy like him? Lo que Dios demanda de nosotros respecto a la santidad What God demands to us, from us in holiness, es en comparación con otros pueblos. it is in comparison with other people. La santidad que Dios demanda de nosotros es respecto a sus leyes, The holiness that God demands from us is according to his laws que Él ha ordenado para que todos la obedezcamos. that he has told us to obey. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, In 1 John chapter 3 verse 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. 1 John chapter 3 verse 3. Es decir, si nosotros tenemos esta esperanza, So that means that if we have that hope, y para tener esta esperanza tienes que conocer la palabra, and to have that hope you should know the word, porque si no, ¿en qué esperas entonces? because if not, then what are you hoping Tienes que in? tener conocimiento de la palabra. You need to have a knowledge of the word, Para eso tienes que leer tu Biblia, and to have that you should read your Bible, venir a la iglesia, come to church, venir a la escuela dominical. come to Sunday school. La escuela dominical debería estar tan llena como ahora, Sunday school should be as full as we are here right now, pero parece un servicio VIP. but it looks like a VIP service. Debemos de leer nuestra Biblia. We should read our Bible. Está como una hermana It's like a sister invitó al pastor a su casa a comer. who invited a pastor to come to her house to eat. Y bueno, la hermana, ¿no? Usted sabe, sacó su vajilla especial para el pastor, va a venir a mi casa a comer. And so this sister prepared a whole meal because the pastor is going to come to her house to eat. Bueno, comieron, ¿no es cierto? Se saciaron, bendiciones. El pastor se fue. And the pastor left. Y cuando la hermana empieza a recoger todas las cosas, And when the sister is cleaning everything up, le faltaba una cuchara. she was missing a spoon. El pastor. The pastor. Esa hermana tuvo este resentimiento durante un año The sister had this thing in her mind for like a whole y se year, lo guardaba en su corazón. and she kept it in her heart. Yo sé que esto no les pasa a ustedes. I know that that doesn't happen to you all. Al año siguiente volvió a invitar al pastor a su casa. The next year, she invited the pastor to her home again, Volvió a poner la vajilla. and she put all the silverware out Le again. dijo, pastor, ya no puedo más. And then she said to him, Pastor, I can't keep it in anymore. Usted se robó mi cuchara. You stole my spoon. Le dice, hermana, no. And then the pastor said, Sister, no. Yo la puse en medio de tu Biblia. I put it in your Bible. Esconde tu Biblia cuando llames al pastor a comer a tu casa. So hide your Bibles when you tell the pastor to come and eat at your house. Así somos. That's how we are. Tenemos Biblias en la casa, 3, 4, 5 y todas están cerradas. We have 3, 4, 5 Bibles at our houses, and they're all just Tenemos la closed. Biblia como aplicación en nuestros celulares y no lo abrimos. We have the Bible as an app on our phones, and we just don't open it. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Si no leemos, If we don't read, no nos santificamos. we do not sanctify ourselves. La palabra es la que nos santifica, The Word is what is la sanctifying que nos us. hace diferentes a otros, The Word makes us different from la que nos others. hace crecer, It's what makes us grow, madurar, mature, enfrentar los problemas. and face our problems. Un hermano viene, tengo este problema. A brother came once and said, I have a problem. ¿Has leído este pasaje? And I said, have you read this chapter? Tengo este otro problema. And then they say, oh, I have another problem. ¿Has leído este pasaje? Have you read this chapter?
Pero como no leemos, But since we don't read, cualquier problema nos ahogamos en los problemas. any problem drowns us. ¿Cuánto más vamos a seguir así? How much longer are we going to continue like this? Con esto no quiero decir que no me escriban o me llamen para preguntarme por problemas, por favor. With this, I'm not saying you shouldn't call me or talk to me about your problems. Es necesario que lo hagas. That is necessary for you Es to do. necesario para mí apoyarte, ayudarte. And it's necessary for me to help you with your problems. Para eso somos llamados, That's why we were called, para ayudarnos unos con otros, to help each other, para perdonarnos unos con otros. to forgive each other. Pero debemos leer más la Biblia. But we should read the Bible more often. Lo interesante sería, pastor, tengo este problema. The interesting thing would be, Pastor, I have this problem. ¿Puedo aplicar este pasaje a mi problema? Can I apply this passage to my problem? Claro que sí, mi hermano. Of course you can, brother. Haz eso y mira, y te doy otro pasaje. Do that and I'll give you a different passage too. Hay personas que quieren usar la Biblia como una lotería. There are some people who want to use the Bible like a lottery. Una vez una persona, no era cristiana, lógicamente, This one time, a person who was not a Christian, logically, me dijo, Harold, ¿cómo hago para tener dinero? Dame un pasaje de la Biblia. a person came to me and said, Yo en ese momento me quedé, yo digo, oye, pero a person said to me, when así am I no going? es la Biblia. A person said to me, when am I going to Y get al día rich? Give siguiente me yo a verse dije, for hey, that. tengo un pasaje para ella para que tenga dinero. And then I said to them, the Bible doesn't work that way. ¿Saben cuál es? And then I told them, there is a passage for ¿Lo you about quieren? money. ¿Es porque quieren saber el pasaje o porque quieren tener dinero? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. I told this person to read the verse about seeking first the kingdom of God and everything else will be given to you. Cuando alguien quiera dinero y te pregunte, dale ese pasaje, Mateo When someone 6:23. wants money and they ask you for a verse about it, give them this passage. Pero no leemos. But we do not Y la read. palabra es la que nos santifica. And the word is what sanctifies A través us. de la palabra nos podemos purificar Through the word we can purify ourselves, a nosotros mismos, así como Él es puro. just as he is pure. Esto es a la obediencia de sus leyes, And that is the obedience of his laws, no para ser salvos, not to be saved, porque ese es el gran error de muchos cristianos, because si that son is a great cristianos, error of many Christians. que quieren obedecer las leyes para ser llamados dignos hijos de Dios. They want to obey the laws so that they can call themselves worthy children of Si God. tú quieres obedecer la ley de Dios, If you want to obey the law sin of God primeramente haber sido renacido de nuevo, without first being born again, nunca lo vas a lograr. you will never get there. Primero tienes que nacer de nuevo, First, you need to be born again, luego obedecer la ley. and then obey the Es law. la única manera que podemos obedecer la ley. That is the only way that we can obey the law, Y con grandes problemas, and with great trouble, a través de la ayuda del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. we can face that through the Holy Spirit who is now within us. Primero debes de ser hijo First, we should be children of God, y luego entender y aprender a obedecer su ley. and then understand how to obey his law. Y esa obediencia es la que nos purifica, la que nos santifica. And that obedience is what purifies us and sanctifies us. De esa manera podemos vivir una vida santificada. And in this way, we can live a sanctified life. Romanos 6:22 dice, Romans 6:22 says, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romans 6:22. La santificación, dice el apóstol Pablo aquí, es parte de nuestro fruto. Being sanctified, as Paul says here, is a part of our fruit. Recordemos que todos empezamos como bebés en el cristianismo. We remember that we have all started as babies in Christianity.
¿Qué hace un bebé los primeros 6 meses? What does a baby do for the first 6 months? ¿Qué es lo que más gasta? ¿En qué es lo que más gastan los padres cuando tienen un bebé What durante do 6 parents meses? go through most Pañales. of when they have a baby? Porque ensucian que dan miedo. Diapers. Y gritan y lloran a cada rato. Because they always have to go to the bathroom and they're always Así es un screaming and bebé crying. cristiano. That's how a Christian baby is too. Grita y llora y ensucia. They scream and they cry and they go to the bathroom. ¿Qué hacen los cristianos adultos? What do adult Christians do? Aguantan el llanto y limpian. They keep the cry in and they clean themselves. Si tú no aguantas los gritos y limpias el sucio, no eres un cristiano maduro. If you're not holding in these cries and you are not cleaning yourself, then you are not a adult Christian. Pero a veces el cristiano supuestamente maduro se comporta igual que el bebé en Cristo. But sometimes supposedly mature Christians really do act like baby Christians. Nuestro fruto es la santificación. Our fruit is being sanctified. Mientras vivamos en esta tierra, nuestro fin debe ser el de una vida santificada. While we live on this earth, we should live a sanctified life. Somos libres del poder del pecado We are free from the grip of death para hacer la voluntad And de sin. Dios to be able to do the work of y God para poder servirle. and to be able to serve Him. Dios no nos pide, God does not ask us, cuando nos pide que seamos santos, no nos pide esa santidad que Él tiene. when He asks us to be holy, He is not asking us to be holy like He is holy. Él nos pide que seamos diferentes a los demás. He asks us to be different from everyone else. Y eso Él lo enseñó a su pueblo And that is what He taught His people cuando le dio sus leyes. when He gave them His laws. Y voy a leer algo con detenimiento. And I'm going to read some of this to you. En el capítulo 11 de Levítico, In chapter 11 of Leviticus, versículo 40, todo el capítulo 11 the whole chapter actually, habla de acerca de la ley de comer las cosas santificadas, limpias para Dios. it speaks about eating things that are holy and sanctified to the Y Lord. después de dar todos los detalles que están allí en el capítulo 11, And after giving all of the details that are in this chapter, qué animales sí puedes comer, qué animales no debes de comer. what animals you can eat, which ones you shouldn't eat, En el versículo 44 del capítulo 11 in verse 44 of chapter 11 of Leviticus, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. it says, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. Entonces, así como Él es separado de todo, And so just as He is separated from everything, Él quiere en ese sentido que nos separemos de las personas que comen todas este tipo de cosas que están aquí descritas. He wants for us to, in this way, separate ourselves from all these people who eat these things that are uncleanly to Him. Nos dio leyes para eso. And He gave us laws for that. En Levítico 19, In Leviticus 19, unos capítulos más adelante, some chapters ahead, aquí está hablando acerca de las leyes de sanidad pública. here it is speaking about the laws of public sanity. Miren, Dios se ocupó de todas las cosas en la Biblia. God took care of everything in the Bible. Y hay cosas de la Biblia que aún perduran hoy en día en todos los pueblos. And there are things that up to this day are done. No voy a leer todo esto, pero el versículo 2, hablando de las leyes de sanidad y de justicia, I'm not going to read the whole chapter, but it is speaking about the laws and of en el justice. capítulo 19, versículo 2, In chapter 19, verse 2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. it says, Speak to the entire assembly of Israel and say to them, Be holy, because I, the Lord your God, am holy. Y el versículo 20, que es lo que quiero leer.
And verse 20 is what I want you to read. Y espero que me escuchen con atención. Déjenme ponerme los lentes para no fallar. Ahora sí. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Voy a seguir. Versículo 8. Verse 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y miren lo que dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y matarás a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, es decir, tu tía, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y seguimos hasta que termine el capítulo 20. Leviticus chapter 20. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios What is God telling en us cuanto a nuestra santificación?
about being sanctified. Miren, y si damos un update, como se dice, Look, if we give an update, like they say, ¿qué cosas Dios prohibiría en este tiempo de nosotros? what does God forbid of us in these times? Tú debes de saber eso, You should know this, porque el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. because the Holy Spirit speaks in our hearts. ¿En qué estamos fallando? What are we failing in? La santificación de nosotros es no ser como los demás, Our sanctification is to not be no like ser others, como los paganos, to not be like the pagans, no ser como los que no tienen a Cristo. to not be like those who do not have Debe Christ. haber una diferencia entre ellos y nosotros. There should be a difference between them and us. Y Pedro dice, en todo, And Peter says, in everything, en todo. in everything. El cristiano es la persona más santa en la iglesia. The Christian is the most holy one in the church. ¿Cómo somos en lo privado? How are we in private? El hermano John Jairo hablaba de eso en la mañana. Our brother was speaking about this morning. Charles Spurgeon dice que tu vida sea como un libro Charles Spurgeon says, if your life is like a book, del cual no te avergüences cuando sea leído en público. he says, let your life be like a book that you would not be ashamed of if it is read publicly. ¿Somos cristianos cuando estamos solos? Are we Christians when we are alone? Porque allí está la gran lucha. Because that's where the true fight is. Cuando crees que nadie te ve. Cuando crees que nadie te ve. When you think that no one sees you. ¿Estamos santificándonos? Are we sanctifying ourselves Para hacer su voluntad? to do His will? Porque somos libres del pecado, dice la Escritura. Because we are free of sin. That's what Libres del Scripture poder says. del pecado. Free of the Ahora power podemos of decir sin. no al pecado. Now we can say no to sin. Antes no podíamos. Before that we couldn't. Ahora sí podemos decirle no al pecado But now we can say no to sin para poder hacer su voluntad to be able to do His will y para poder servirle dentro de la iglesia con un corazón limpio. and to be able to serve Him in a church with a clean heart. Y ese es mi tercer punto. The third point, Los hijos y la santidad. children and holiness. Versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Verse 16. Hay un aspecto de la santidad de Dios que muchos ignoramos There is an aspect of the holiness of God that many of us ignore y la pasamos por alto. and we don't pay attention to it. Y por ignorar esto somos testigos en nuestra propia vida. And by ignoring it, we are witnesses in our own Lo lives. experimentamos en nuestra carne. We experiment in our flesh. Mira lo que dice Levíticos capítulo 10. Let's look at Levíticos capítulo 10. Leviticus chapter 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Jehová a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
¿Quiénes son Nadab y Abiú? Who are these people, Nadab and Abihu? Eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón. They were high priests and they were Estos jóvenes habían crecido en el templo. They were priests who were children Habían of the visto high a su priest. padre realizar toda la ceremonia durante toda su vida. They had lived and seen their father do all of these ceremonies all their lives. Ellos sabían hacer todo lo que el padre hacía. They knew how to do all the things that their Lo father did. sabían de memoria. They knew them from memory. Pero a ellos no les tocaba hacer eso. But they didn't do those things. Y ellos se pusieron de acuerdo un día. And Se pusieron de acuerdo un día they decided one day y dijeron, vamos haciéndolo. and they said, let's do this. Y repitieron todo lo que el padre hizo. And they repeated everything that their father did. Era el mismo incienso, It was the same incense. era todos los utensilios que había, los de siempre. It was the same things that their Pero las father always personas que used. debían de hacerlo no eran las mismas. But the people who were supposed to do it were Aún not no era them. el tiempo de ellos. It was still not their time. Y ellos quebrantaron la ley. And they broke the law. Y ellos ofrecieron algo que aún no era el tiempo de ellos. And they offered something that it was not their time to offer yet. Y Dios se santificó en ellos. And God sanctified them. ¿Cuántos queremos venir adelante? Venir aquí adelante How many of us want to come a forward trabajar para Dios to work for God sin ser aún nuestro tiempo? without it being our time yet? La Biblia dice que Él se ha de santificar en aquellos que a Él se acercan. The Bible says that He will sanctify those who come near to Him. Más cerca tú quieres venir de Él, The Él se va a closer santificar en ti. You want to come to God, He will sanctify you. Y hay muchos de nosotros que hemos experimentado eso en nuestra vida. And there are many of us who have experienced this in our lives. Y no sabemos por qué nuestros hijos son rebeldes. And we do not understand why our children are No rebellious. entendemos por qué vino esta enfermedad a mi vida. We don't understand why this sickness came to our lives. No sabemos por qué perdí este dinero. We don't know why we lost this money. ¿Por qué se destruyó mi hogar? Why did they destroy my home? Muchos queremos servir a Dios a nuestra manera, Many of us want to serve God in our own way, cargado de pecado, carried with sin, sin resolver algunos asuntos importantes de nuestra vida, without fixing some important problems in our own lives. ya sea por orgullo, Sometimes it's because of por pride miedo, or fear, por vergüenza. of shame. Esto lo digo en forma de testimonio para todos ustedes. This I'm going to say as like a testimony to you all. Yo entendí esto I understood this, y hace años and it's been years yo estaba congregándome en Bible Way since I was congregating in a different church. y Pastor Rick me dijo que predicara ese domingo. And the pastor told me to preach that Sunday. Y el sábado estaba repasando mi mensaje, ¿no? Para tener en mi mente y And dándole Saturday, vuelta. I was going through the message to have it in my mind. Y como algo extraño, ¿no? And then something strange happened. Me peleé con Rosina. I had a fight with Rosina. Pero de esas peleas que tú quieres que nunca empiecen. But it's one of those fights that you never started. Yo sé que a nadie de ustedes le pasa esto. Y One me of those sentía fights that tan mal, you never wanted to me have. sentía tan mal, And I felt so bad que yo dije, yo no puedo predicar así. that I said, I can't preach like this. Yo no puedo pararme en el púlpito así, I can't stand on a pulpit like Enojado. this. Angry. en rabia con ella. Angry at her. Entonces, como yo me creía tan santo, And so because I thought I was that holy, llamé a Pastor Ricky
I called the pastor Le digo, pastor, no puedo predicar mañana. and I said to the pastor, I can't preach Tengo un tomorrow. problema que resolver. I have a problem that I have to Por solve. favor, hazlo tú. Please preach yourself. Ok, Harold, no hay problema. And he said, okay, no problem. Cuando bajé el teléfono, And when I closed the phone, recibí una lección. I received a lesson. Mi esposa, mi querida esposa que está aquí sentada. My wife, my beloved wife that is Y es sitting por eso here, que Dios dice que ella es nuestra ayuda idónea, that's why the Bible says that our wives are the help to us. a la cual, si yo estoy parado aquí, That if I'm standing here, es por su misericordia otorgada de ella a mí. it is because of His mercy shown from her to me. Me dijo, She said, eres un cobarde. you are a coward. En vez de arreglar el problema, ahora estás llamando para no hacer la voluntad de Dios. Instead of solving the problem now, you are calling to not do the will of God. Yo entendí el pasaje, I understood the passage, pero lo estaba aplicando mal. but I was applying it wrong. Yo no podía pararme de esa manera en el púlpito, es verdad, I could not stand that way in front of the congregation, it's true. pero tenía que arreglar el problema. But I needed to fix that problem. Gracias, mi vida. Thank you. Algo similar le pasó a Moisés. And something similar happened to Moses. Moisés se le presentó Dios en medio de la zarza ardiente, habló con Dios God spoke to him through the burning bush. y después de discutir con Dios, no Señor, mira, yo soy tartamudo, yo no puedo ir para allá. And after having this discussion with God and saying that he's not Él the right puso person to go, excusas, Dios le dio las soluciones he gave excuses and God gave the answers. y después, ok Señor, voy. And then he said, okay, God, Y I'll dice que go. cuando estaba partiendo en la mañana, And it says when he was leaving in the morning, salió Jehová y quiso matarlo. Salió Jehová a su encuentro y lo quiso matar. God came and wanted to kill him. Jehová quiso matar a Moisés. God wanted to kill Moses. Y alguien apareció en la escena. And someone appeared. Su esposa His wife cogió un cuchillo, took a knife, no para clavársela a Moisés. not to kill Moses, Agarró el prepucio de su hijo y lo cortó. but she circumcised her son. Porque aunque él iba a hacer la voluntad de Dios, Because even though he wanted to do the will of primero God, tenía que hacerse en su casa. first he needed to do it in his own home. El cortar el prepucio era parte del pacto de Dios con el hombre. Circumcision is a part of the pact of God with Y la ira humans, de Dios se fue. and the wrath of God left. Y Moisés continuó a Egipto para redimir a su pueblo. And Moses continued going to Egypt, Hacer la voluntad de Dios. doing the will of God, Vivir una vida santificada living a sanctified life. es lo que Dios nos pide. It's what God asks of us. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. God said, be holy as I am holy. Eso tiene que ver que debemos de ser diferentes a los demás. And that means that we should be different from the rest of them. Vamos a orar. Let us pray. Padre bendito Dios, gracias. Heavenly Father, thank you. Gracias por tu misericordia con nosotros, Señor. Thank you for your mercy with us. Gracias porque tú eres santo. Thank you because you are holy. 3 veces santo, Señor. You are very holy, Lord. Y nosotros somos nada, Señor. And we are nothing. Pero nos has llamado, But you have called us. nos has salvado, You have saved us. nos has santificado, Señor. You have sanctified us, Lord. Y quieres que vivamos una vida santificada And you want us to live a sanctified life cada día más every day y acercarnos a ti con un corazón limpio. and to come to you with a clean heart. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a leer más tu palabra, to read your word more,
Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. I ask all of this in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Gracias mis hermanos, Dios los Thank you, bendiga. brothers and sisters.